Hola, este es el capítulo 6, es la último capítulo de esta temporada. Hoy les traigo dos creepypastas. La primera se llama La verdadera historia de Saw. Me levanté del escritorio y fui por un vaso de agua, pero antes de servirlo, sentí la necesidad de seguir viendo el vídeo, así que volví rápidamente y lo puse a reproducir otra vez. El hombre siguió golpeándola hasta que la mujer despertó y se dio cuenta de que estaba en un lugar completamente desconocido y empezó a llorar aunque estaba amordazada y no podía gritar muy fuerte. Sus llantos eran desesperantes. Por un momento pensé que iba a salir la chica del exorcista con un grito como normalmente pasa, y es lo que ahora odio de cualquier vídeo con un título interesante en YouTube, pero no pasó nada en ese momento, así que seguí mirando el vídeo y la mujer se calmaba y él empezaba a hablarle. Era casi indescifrable lo que decía, así que no le presté atención. Luego él le mostraba unas fotos de ella con unas personas vestidas de negro que ella estaba golpeando en la foto, pero continué viendo y para mí era un tanto emocionante este vídeo. De repente pensé, qué buen vídeo, un fan con una gran imaginación. En unos segundos dejé de imaginarme cómo hicieron el vídeo, y empecé a sentir una respiración en mi espalda y una horrible presión en el pecho, como si me estuviera ahogando, pero esto solo me llamaba a ver la pantalla y seguir viendo ese vídeo, y me di cuenta de que la mujer tenía una cuchilla enfrente y un control enfrente de la mano izquierda, el cual controlaba el movimiento de la silla. Ella podía subir la silla para cortar las cuerdas de sus manos, pero si lo hacía así también iba cortando su estómago y espalda, lo cual no podía hacer porque de todos modos moriría. También podía mover la silla hacia abajo para cortar la cuerda que estaba atando su cuello al techo, que en 5 minutos alaría hacia arriba ahorcándola según lo que entendí, pero tampoco podría hacer esto porque también cortaría su rostro y moriría. Para mí fue algo imposible escapar de este juego, pero luego de un corte de un segundo se muestra ya un reloj contando desde 20 hasta 0, y después de esos segundos se veía como luego el hombre se acercaba y mostraba que era completamente real. Luego de toda la masacre se muestra una fecha que dice 30 de octubre de 1986, 30 de octubre de 1986. Esto me dio un gran susto y pensé de inmediato en el título visto. Me pregunté si esto había pasado en realidad y adelante el video hasta el final, donde había una escena de Polika mirando las pistas del crimen y toda esa cosa de película. Me calmé y vi donde estaba también el hombre muerto, y con una identificación cuyos datos eran Name, Joanna Kramer, 1935. Se me hizo curioso el nombre y tenía un gran similar con el del protagonista de la película Saw, que es John Kramer. Luego, después de buscar por internet información de este hombre en internet, encontré que era un psicólogo ruso, que vivía en España el día de su muerte y donde realizó el juego del miedo por primera vez. Después decía algo sobre que los estudios de este caso revelaron cosas muy sorprendentes que jamás fueron reveladas de este hombre que había asesinado a más de 65 personas, incluida la persona que asesinó en su juego. Después este hombre se convirtió en una historia que rondaba en internet y los rumores llegaron a los productores de la ahora película Saw. La segunda se llama El sótano. Me encontraba solo en casa por el fin de semana, trabajando, mientras que mi familia había salido de vacaciones. Eran cerca de las 2 de la madrugada y me desvelaba viendo una película de terror en la oscuridad de mi sótano. Tenía la intención de realmente asustarme y ver qué tanto miedo podía resistir, aunque sabiendo que estaba seguro en mi hogar. Fue entonces cuando escuché el ruido de pisadas en el piso de arriba. Esta era una molestia frecuente cuando mi familia estaba en casa. Cada vez que pasaban por el pasillo principal, y a un lado de la puerta del sótano, escuchaba sus pisadas. En esta ocasión, en vez del miedo, me abordó al instante que percibí el sonido. Mi reflejo fue apagar inmediatamente el televisor. Quienquiera que fuese, no habría alcanzado a ver ninguna luz. Escuché la perilla de la puerta del sótano girar y la puerta abrirse en lo que permanecía inmóvil en oscuridad absoluta. Me moví muy lentamente para no emitir ningún sonido, y me posicioné detrás de nuestro gran televisor. Mientras me acercaba a él, centímetro a centímetro, noté horrorizado que su pantalla negra conservaba un débil brillo. Escuché pisadas bajando por las alfombradas pero ruidosas escaleras. Me congelé en mi escondite, escuchando. Por varios largos minutos, no oí nada. ¿Pudo el intruso ver el brillo del televisor, o este se había desvanecido a tiempo? ¿Se encontraba de pie en la más pura oscuridad intentando escucharme? Me pareció quedarme ahí en completo silencio por un interminable periodo de tiempo. Mi pánico comenzó a desvanecerse, y ya podía pensar con mayor claridad. ¿Realmente había escuchado un intruso? El sótano estaba tan increíblemente callado que el silencio en sí comenzaba a herir mis oídos.
De haber un intruso, aún permanecía en el sótano, puesto que las escaleras crujen, la perilla rechina y no fue capaz de evitar el ruido de sus pisadas en ningún momento antes de llegar aquí. Empecé a contar en mi cabeza, tratando de pasar el tiempo, mientras baba caía de mi boca sobre la alfombra, no me arriesgaría a delatar mi presencia tragando. Conté hasta 60 segundos, 2 veces, 3, 30 veces 60. Para entonces mi miedo se había ido y estaba más confundido que otra cosa. Estimé que había pasado por más de 2 horas en la oscuridad, y aún no escuchaba nada. De haber un intruso, nada de esto tenía sentido. Finalmente, decidí que tenía que moverme. Si no hacía nada, el sol saldría eventualmente y brillaría a través de las pequeñas ventanas del sótano y, peor aún, comenzaba a oler algo horrible y empalagoso. Lentamente, siempre muy lentamente, gateé hacia las escaleras apoyándome en la pared. Si alguien estaba parado en la oscuridad, debería ser capaz de rodearlo y luego huir a través de las escaleras. Mientras tanto, el hedor se hacía más fuerte. Justo cuando me acercaba a las escaleras, hubo un gran estrépito, como de algo cayendo o colapsando sobre el suelo. Fue en ese momento que me precipité hacia las escaleras, corriendo hacia la puerta abierta del sótano y mi completamente abierta puerta principal. Ahora seguro de que alguien estaba en mi casa, llamé a la policía con mi teléfono celular, y observé mi hogar desde la distancia. La policía llegó. Revisaron el interior de la casa y luego volvieron para interrogarme con un semblante severo. Habían encontrado un cuerpo en la casa. Mi anciano vecino, quien pareció haber muerto de un ataque al corazón. Sus sospechas eran que yo tuve que haber dejado la puerta principal sin seguro, y él debió de recorrer mi casa mientras moría, buscando ayuda. Al principio me sentí pésimo, creyendo que me había escondido en la oscuridad de un pobre viejo que literalmente moría a metros de distancia. Luego se me ocurrió, ¿qué diablos había sido ese fuerte ruido de algo cayendo? Eso último que me hizo correr despavorido hacia las escaleras y fuera de la casa. Le pregunté a la policía y me lo confirmaron. La puerta trasera de mi casa había sido forzada, y junto a ella encontraron las huellas lodosas de pies descalzos. De alguna forma, por alguna razón que nunca conoceré, había alguien más en el sótano con nosotros, silencioso, esperando y escuchando en la oscuridad sobre el cadáver fresco del anciano. Hasta aquí la primera temporada. Gracias por verlo y no olvides dar un like y suscribiros.